Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo video de este canal. El día de hoy veremos cómo calcular la PTU del ejercicio 2021 para pagar en el ejercicio 2022. Antes de comenzar más que nada con lo que es la práctica, porque en este video veremos más que nada la cuestión práctica de cómo calcular la PTU. Veremos lo más importante que tenemos prácticamente que ver para calcular nuestra siguiente PTU. De acuerdo al artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo, nos indica lo siguiente: que el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ajustará a las normas siguientes, el cual se acaba de adherir lo que es el inciso octavo, el cual nos menciona: el monto de la participación de utilidades tendrá como límite el máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. ¿Por qué vemos este punto más que nada? Porque a partir de este ejercicio que vamos a calcular el 2021, se añadió este nuevo tope, el cual veremos si es favorable o no es favorable para el trabajador. Entonces, una vez que hemos visto lo que dice este artículo 127, fracción octava, pues nos iremos prácticamente a lo que es al apartado donde vamos a calcular nuestra PTU. Bien, la mecánica del cálculo de la PTU no se modificó en absoluto. Entonces, lo único que fue el cambio fue añadir el tope del reparto de la utilidad. Entonces, veremos dos ejemplos en este video, el cual el primer ejemplo será con la determinación de una utilidad, el cual nos indica que tuvimos de utilidad del ejercicio 2021 por 500,000 pesos, el cual la PTU a distribuir será el 10%, el cual van a ser 50,000. Ok, hay que recordar que la mecánica nos dice que estos 50,000 se van a dividir un 50% para días laborados y un 50% para salarios devengados. Es decir, 25,000 pesos se van a distribuir entre los días laborados y 25,000 van a ser correspondientes a los salarios devengados. ¿Cómo vamos a calcular el factor? El factor va a ser el total de los días laborados de todos los empleados, es decir, va a ser la suma de todos los días laborados de los empleados, y también va a ser el total o la suma total de los salarios devengados. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo el factor y los días laborados, pero ¿cómo puedo yo realizar este cálculo? Pues primero vamos a tener que nosotros que llenar en nuestro formato, pues tener los nombres de los trabajadores, los salarios devengados y los días laborados. Ok, pero ¿de dónde saco esta información primordial? Bien, si nosotros tenemos un sistema de facturación de nómina, nos puede dar un resumen anual en el cual nos va a indicar el total de días y el total de salario. Ok, pero si yo timbro mis recibos de nómina en el portal del SAT, es decir, no hay un resumen total de eso, entonces lo voy a tener que hacer de manera manual, ¿sí? En un archivo Excel, en el cual se les facilita a ustedes, pueden realizar este resumen y el cual, pues, los datos que obtengan de él, pues los van a incrustar en este papel de trabajo. Ok, una vez que nosotros tenemos nuestros datos, podemos darnos cuenta que
aquí nos indica que tenemos por salario de vengado un total de 392,546. Y por días laborados tengo una suma total de 1,380. El cuales son los que tengo en este apartado. El total de días laborados me da mi factor. Y el total de salarios de vengados me da mi otro factor. Una vez que yo tengo mis factores, ambos, lo único que hay que realizar va a ser una multiplicación. Es decir, el primer punto va a ser mi PTU de salarios de vengados, el cual voy a multiplicar el salario de vengado anual por el factor. ¿Sí? Por ejemplo, en este. Como nos podemos dar cuenta, estamos multiplicando nada más el salario de vengado por el factor. Al igual, lo vamos a realizar con la PTU correspondiente a días laborados. Aquí también nos podemos dar cuenta que esta persona laboró 365 días por el factor, me da un total de 6,612.32 de PTU por días laborados. El cual la suma total va a ser la suma de la PTU del salario de vengado más la PTU de días laborados, el cual me da un total de 12,726.25. Y así sucesivamente vamos a ir realizando nosotros nuestros cálculos de PTU. Una vez finalizado, nos tiene que dar aquí el resumen. Es decir, aquí tengo un total de 25,000, el cual habíamos determinado que estos 25,000 de PTU de salario de vengado deben de ser lo mismo que nosotros tenemos como el 50%. Si tenemos una diferencia, es decir, que aquí tuviéramos 26,000, este cálculo estaría incorrecto. Tiene que ser la mitad de la PTU a distribuir. Entonces, una vez que nosotros realicemos correctamente este cálculo y en ambos nos dé el total de PTU, que son 50,000, a distribuir. Entonces, una vez que nosotros tenemos estos datos, lo siguiente será ver cuál es nuestro tope para distribuir PTU. Pero ¿cómo es esto? Ok, va a ser otra vez, volveremos a hacer una nueva mecánica. Es decir, aquí yo tengo totalmente formulado este papel de trabajo con los siguientes datos. Y aquí podemos ver que tengo los 3 meses de sueldos y el promedio de las 3 últimas PTU. Pero ¿de dónde saco nuevamente esta información? Bien, nosotros debemos de contar con el salario mensual de cada empleado. Es decir, yo aquí tengo pues este pequeño datos, el cual me indica que el primer trabajador gana 8,000 pesos. Multiplicado por 3 me da a 24,000 pesos en sueldos. Es decir, este sería mi tope. Sin embargo, también nos menciona que debemos de poner la PTU promedio de las últimas 3 PTU. Pero ¿qué pasa si yo no tengo empleados que han trabajado anteriormente en mi empresa? Es decir, no tengo el dato de la PTU distribuible a esos trabajadores. Pues solamente se les tomará como tope límite los 3 meses de sueldo. Y ya no contemplaríamos el promedio de las últimas 3 PTU. Entonces, en esta mecánica podemos ver que nos menciona lo que es la regla lo que nos indica el artículo 127,
que nos menciona que tendremos como 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Entonces, si tomamos por ejemplo el primer empleado, podemos decir que él tiene una PTU distribuible de 12,726. Sin embargo, tenemos el tope máximo de PTU distribuible a este empleado, el cual va a ser el tope de los 12,726. ¿Pero por qué? Porque nos indica la regla que el que sea más favorable se va a considerar. Es decir, el promedio de las 3 PTU es menor al promedio de los 3 meses de sueldo. Entonces, como hay más margen distribuible en este ejemplo, pues solamente le vamos a distribuir o a repartir la PTU que se calculó anteriormente. Es decir, este empleado no tiene un tope máximo para esta PTU. Así podemos ver también en el segundo ejemplo, que es el trabajador número 2, que tiene un total de PTU distribuible de 8,988, el cual nos indica que este trabajador gana 10,000 pesos mensuales, el cual multiplicado por los 3 meses nos indica que este trabajador tiene un tope de 30,000 pesos como PTU. Pero en nuestro cálculo solamente le vamos a distribuir 8,988. Y aquí mismo nada más lo vamos a seleccionar. Entonces, ¿qué pasa cuando la utilidad fiscal es mucho mayor a nuestros topes? Entonces lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Con los mismos datos vamos nada más a modificar la utilidad del ejercicio 2021. Es decir, que ya no sean 500,000, que sea 1,000,000. Aquí nada más lo voy a agregar 1,500,000. Es decir, pues ahora de PTU van a ser 150,000 pesos. Aquí ya podemos ver que se modifica totalmente mi PTU distribuible. Es decir, que si tomamos el ejemplo del trabajador 1, estamos distribuyéndole una PTU de 38,178. Pero hay que acordarnos que este ejemplo, el segundo ejemplo, va a tener un tope, ahora sí, de PTU. ¿Cuál es? Que si mantenemos los mismos datos, este trabajador nada más va a tener como tope de PTU los 24,000. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea mayor los 3 meses, no llega a alcanzar a topar lo que es la PTU distribuible de cálculo normal. Es decir, que los 24 son su tope máximo y ya no se le va a distribuir los 38,000. Entonces, al empleado A o al empleado 1, pues nada más le vamos a poder distribuir 24,000. ¿Qué pasa con el empleado número 2? Bueno, aquí el empleado número 2 sí le vamos a poder distribuir sus 26,000 pesos. ¿Por qué? Porque su tope máximo son 10,000 pesos por los 3 meses de sueldos. Entonces, en este ejemplo, bueno, en este trabajador número 2, sí le vamos a poder distribuir la PTU total. En cambio, al trabajador 1, pues nada más va a estar topado a sus 24,000 por sus 3 meses de sueldo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el trabajador 1 tiene los siguientes datos como PTU y el promedio de la PTU ya es más alta? Es decir,
el PTU promedio ahora van a ser 34.700. Entonces, su PTU a repartir o a distribuir ahora va a ser 34.700 pesos. ¿Por qué? Porque va a ser el tope máximo que se le va a poder distribuir de PTU. Aún así, no se le va a poder distribuir los 38.178. Va a tener como tope los 34.700 por el promedio de las últimas 3 PTU. Entonces, esta nueva mecánica, lo único que vamos a nosotros tener que anexar a nuestros cálculos normales que veníamos haciendo es añadir estas únicas 2 celdas para tener los datos más precisos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener nosotros que hacer nuestros cálculos manuales para poder determinar nuestros topes máximos nuestros topes máximos a distribuir de PTU. Ahora bien, siguiendo con este ejemplo, hay que acordarnos que para el cálculo para ya realizar nuestros recibos de nómina, una vez que nosotros tengamos nuestra PTU a repartir de cada empleado, lo siguiente que vamos nosotros a realizar es tener nuestro monto exento, que hay que acordarnos que van a ser el valor de 15 UMAS. Entonces hay que disminuir la PTU menos lo exento, va a grabar lo que es el ISR de acuerdo al artículo 142 y nos va a dar ok, aquí nada más me faltó modificar lo siguiente. Ok. Bien. Entonces aquí tengo ya como total el siguiente dato. A ver, no formulé bien esta pequeña fórmula. Va a ser... sí, va a ser correcto. Menos el ISR, sí, me da los 28,000. Bien, aquí tengo una PTU de 34.700, el cual, pues el monto exento va a ser 1.443 y la diferencia va a ser gravable, el cual nos calcula que va a ser de ISR 5.797, el cual nosotros vamos a pagar 28.902.14 en nuestro recibo de nómina. Bien, una vez que nosotros realicemos correctamente nuestros cálculos de PTU, ya podremos timbrar estos recibos conforme nosotros paguemos lo que es la PTU o las utilidades. Y pues prácticamente de esta manera es como vamos a estar calculando a partir de este ejercicio nuestras PTU hasta que pues no exista otro cambio fiscal que diga la autoridad. Entonces, de esta manera les comento, realicen los cálculos de PTU. Es una manera muy sencilla. Lo único que nosotros estamos agregando va a ser nuestros topes. De ahí en fuera la mecánica del cálculo es prácticamente lo mismo. La retención de ISR también se calcula de la misma manera. Y prácticamente sería todo. Si algunos necesitan el papel de trabajo, por ejemplo, este papel de trabajo que están viendo, me pueden mandar un mensaje por vía WhatsApp y se les estará compartiendo durante todo el mes de mayo. Gracias por ver este video, espero que te sea de mucha utilidad y estaré trayendo nuevos videos a este canal con nuevos temas. Si te sirvió este video, dale like y suscríbete al canal. Gracias y hasta luego.